para nada Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Atiendo ahora el llamado del Señor. Soy misionero, practico su amor. Sal a las calles, ahora por todos. Dios te confió, te encargó la comisión. La frente en alto, sacando pecho. Él te envió a este mundo para ser la solución. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. El león está rugiendo y rebosa de poder. Suelta ahora al león que está dentro de tu ser. A Dios soy fiel, hay poder en su hablar. Lanzó granadas, el infierno va a temblar. Sal a las calles, ahora por todos. Dios te confió, te encargó la comisión. La frente en alto, sacando pecho. Él te envió a este mundo para ser la solución. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Jesucristo es nuestro Señor. Estamos muy felices con el Señor por su gran amor y su fidelidad para con todos nosotros. Mantenernos unidos a Él, a su palabra, en su obra. Esta obra que Él comenzó hace 2000 años, que es la obra de salvar al ser humano, pero de edificarlo como su casa, como su iglesia, como su tabernáculo, como su habitación. Aleluya, hermanos. Estamos disfrutando la palabra profética que el Señor nos está dando hoy, esta palabra que nos da la luz y la dirección. Ya entramos en el libro de Efesios hace ya más de 2 meses. Estamos en el segundo tomo. El encargo central de Efesios es la edificación del cuerpo de Cristo. Es nuestra gran comisión. Fue la comisión que el Padre le dio al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y también es nuestra porque el Hijo está en nosotros y nos ha dado esta gran comisión de edificar el cuerpo de Cristo. Y para edificar el cuerpo de Cristo, el Señor tuvo que morir, tuvo que resucitar para ahora salvar al hombre y rescatar al hombre en la condición donde estaba, porque el hombre es el material para edificar su cuerpo, que es la casa, que es su habitación. Y hoy estamos unidos a la palabra profética, la palabra del apóstol, esa palabra que nos da esa dirección y sabemos para dónde vamos. Y sabemos el encargo del Señor central de su economía. Sabemos lo que está en el corazón del Señor, porque Dios nos ha revelado por medio de ese Espíritu a través de su palabra profética. Hermanos, y esto nos hace felices, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. No estamos viviendo una vida cristiana sin sentido, vacías, una vida cristiana
sin ninguna motivación. No, ni en engaño, ni en mentira, ni extorsionado, ni ciegos. No, Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor, hoy su palabra está en nuestras manos. La palabra profética, y esta palabra da esa dirección divina. Como dicen Proverbio 28, que el pueblo, hermano, sin la palabra profética se desenfrena. Eso habla de cuando no tenemos la enseñanza de los apóstoles, la palabra profética del Señor, es como un carro sin freno, hermano, bajando una cuesta que no sabe dónde va a caer. Bueno, nosotros no estamos en esa condición. Usted no es un carro sin freno, sin saber dónde va a caer. Todavía pasaron un video de una tratomula allá en las cuestas de Ocaña, y venía otra mula atrás y el señor se quedó sin freno. Y eso iba así, rozando el cerro, ni sabía. Al fin cayó por allá en un abismo y lastimosamente ese señor perdió la vida. Bueno, cuando el Hijo de Dios no tiene la palabra profética, esa palabra que lo edifica, que le da la luz y le da la dirección, somos como esos carros sin freno, hermano, que no sabemos dónde vamos a caer. Y el final es destrucción. Hoy, por la misericordia del Señor, tenemos la palabra más segura, la palabra profética, y es la palabra que Dios nos está dando, hermano, para que nosotros podamos avanzar en su obra, que es edificar su cuerpo, que es la iglesia. Y para que eso se logre, tenemos que ir a las calles a buscar los materiales para edificar su cuerpo. Por eso es una obra completa. La obra del Evangelio en el reino, hermano, hecha por el mismo Señor en nosotros, en las calles, así como el Señor vino hace 2000 años. El Señor vino a cumplir la voluntad de Dios, vino a hacer la obra del Señor. ¿Y cuál fue la actitud del Señor? ¿Cómo fue el andar del Señor? ¿Qué fue lo que el Señor enseñó? No en un tablero, no en un recinto, una capilla, un templo, no, en las calles. ¿Buscando a quién? Al ser humano, al hombre, para salvarlo y traerlo de regreso y conectarlo nuevamente con Dios, para que este hombre ahora, lavado por la sangre de Cristo, regenerado por la vida de Dios, hace parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza y él ahora recibe la palabra de Dios por medio de sus profetas para que él siga una obra, que es la obra del Evangelio, para edificar el cuerpo de Cristo. Eso hemos visto en Efesios, ese es el punto central, hermano, ese es el encargo central de nuestro Señor. Compartíamos el miércoles pasado sobre el mensaje del encargo de Efesios que el Señor dio a través de su profeta, nuestro hermano Pedro, hace ya 3 semanas en la comunión de jóvenes, terminando la conferencia de jóvenes, que habló de los dispensadores de la verdad. Porque los jóvenes hoy en la vida de la iglesia, amados hermanos, ellos tienen un papel muy importante para con Dios y la iglesia. Los jóvenes ya no son un chichón en el cuerpo. Los jóvenes no son lo que desechamos, los que no tienen esperanza, que de 1000 hay uno nada más que se salva. No, hoy estos jóvenes que Dios nos ha entregado, esta generación preciosa que tenemos desde 8, 9, 10 años, niños y jóvenes hasta 30 años, y los jóvenes de 30 años en adelante, que son los valientes de David, hermanos, hacen parte del ejército celestial de Dios que tiene hoy aquí en la tierra, unidos a la palabra profética, sencillos, humildes, obedientes a la palabra, y salen a las calles a hacer la obra del Señor, llevando la palabra del reino con la herramienta que Dios nos dio, con el portaje dinámico. Ellos están por toda la tierra, hermano, jóvenes de la iglesia. Usted también como mayor necesita hacer este trabajo. Yo también. Todos fuimos llamados como trabajadores de la última hora para terminar lo que el Señor comenzó con Él mismo y con sus discípulos hace 2000 años. Pero para este tiempo Dios nos ha revelado en el Salmo 110 que Dios preservó un ejército, que son los jóvenes de la iglesia, sus hijos, mis hijos. Son los jóvenes de la iglesia, niños,
porque Dios necesita de todos para terminar esta obra. Hermanos, y el milagro más grande, la explosión más grande que está sucediendo, jóvenes en todos los continentes, donde está la vida de la iglesia, donde está la palabra profética fluyendo, están unidos al encargo del Señor. El evangelio siendo predicado por todo lugar, la edificación del cuerpo de Cristo, porque se predica con el colportaje dinámico para ganar las almas. Hermano, y están viniendo a la iglesia, al lugar que Dios estableció, para que allí esa persona sean también trabajadas por el Señor y se unan al encargo del Señor y también salgan a las calles a llevar el evangelio. Y gracias a Dios por esos jóvenes de la iglesia. Vuelvo y repito, una generación linda, hermosa. Domingo pasado Dios nos hablaba a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, que necesitamos cuidar, invertir en nuestros jóvenes, niños. Aquí en Valledupar tenemos un grupo de jóvenes practicando, jóvenes preciosos, todos los jóvenes son preciosos, pero ya hay un grupo como de 30, 40 jóvenes que estamos dando paso en el ejercicio, obedeciendo a la palabra, unidos a la palabra profética, simples, sencillos y obedientes, y estamos saliendo a las calles. Hoy salieron, hermano, en la semana van a salir a las calles. Tomaron 3 días a la semana para ir a los centros comerciales, a las plazas, al centro, a llevar el nombre del Señor, salvación, vida para todos, orar por las personas y darle la palabra del reino por medio del colportaje dinámico, la literatura, para que las personas queden con una palabra que alimente su alma, que los edifique. Y gracias a Dios que son miles y miles de jóvenes en toda la tierra, en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, hermano, Europa, en todos los continentes. El Señor ha levantado este ejército de jóvenes santos que se han decidido, que se han presentado voluntariamente a la guerra y unido a la palabra profética, obedeciendo con sencillez y simplicidad, creyendo al profeta. El Señor está, hermano, en su obra del Evangelio del Reino, llegando a todos los rincones de la tierra. Esto es precioso. Usted también hace parte de ese ejército, yo también, como personas mayores, que Dios cuenta con nosotros. De pronto usted, Ramiro, Pablo, Juan Pablo, Antonio, los hermanos mayores, no tienen el tiempo completo todo el día. Ojalá pudiéramos. Tenemos nuestras ocupaciones humanas, seculares, pero usted ¿dónde está? Está haciendo colportaje dinámico por oportunidad. En el sector donde está, los hermanos estamos saliendo 1 horita con el amigo, con el vecino. Estamos en la reunión de red de cuidado en el sector de mujeres, de hombres, de jóvenes, Avanza Joven. Estamos en el sector ganando las almas, los materiales. Pronto no tenemos el tiempo de salir de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche. Pero ahí en el lugar donde trabaja Pablo Vargas, ahí tiene que tener su corazón abierto a las personas. Alonso, Antonio, todos los hermanos que trabajan, libro, literatura, orando por las personas, entregando la palabra del reino, haciendo colportaje. Si no lo estamos practicando, amados hermanos, les tengo que decir que usted aquí vive una fachada. Perdonen la franqueza. Si usted, Alonso Castro, Pablo Vargas, Juan Pablo, Jorge Luis, todos los hermanos que tienen su negocio, Ramiro, todos los hermanos, no puedo nombrarlos a todos, pero cuando digo Ramiro, Alonso, Pablo, estoy diciendo Héctor, Fabio y todos los hermanos de la iglesia, no solamente los hermanos de servicio, usted también que no hace parte del núcleo de servicio, también necesita usted y como mi persona y todos los hermanos, ser uno con el Señor, ser esos valientes de David, donde hemos, hermanos, sentido o ese respiro del Señor. ¿Quién me dará del agua que está en el pozo de Belén? Y 3 valientes. Esos valientes hablan de todos los que están unidos a la palabra profética y están obedeciendo, están creyendo a Dios, a su palabra, al profeta, y estamos en la obra del Evangelio. Todos necesitamos entrar en esta práctica. Las hermanas, la hermana Melba, ¿qué hace en la casa? Salgan de los vecinos con periódicos, con libros. Todas las hermanas mayores. Dios necesita de todo.
De pronto usted, hermana Inés, no tiene el tiempo de 8 a 12 de la noche como los jóvenes, pero sí puede dedicar 1 hora con los hermanos del Sicarare, de San Jorge. Ángela, ¿qué hace? La esposa de Jorge, la hermana Nelcy, la hermana Yanubi, todas las hermanas. Necesitan dedicar 1 hora en la semana a salir por su sector, buscando los materiales, todos obedeciendo al Señor, a su palabra, porque somos los trabajadores de la última hora. Todas las hermanas de los sectores, no desperdiciemos más el tiempo en cosas vanas, en mentiras de este mundo. Vamos a hacer la obra del Señor con alegría, con gozo. Usted, hermana y hermano, todos, desde el niño hasta el adulto, somos los canales de la gracia del Señor para llevar el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico. Ganar las personas, unirlas a la red de cuidado. No podemos perder más el tiempo, hermanos. Tenemos que decidirnos. No nos dejemos engañar del enemigo, embotados en esta tierra, con los espinos, con el afán del día a día. Necesitamos estar en los lugares celestiales. Todo este encargo que Dios nos ha hablado no es para quedarnos sentados, encajados, como el mar muerto, como valle de hueso seco, para levantarnos en fe, creyendo a Dios, a su palabra, saliendo, porque ahí está la cura de usted y mía, la cura de su alma, donde no está la presencia de Dios. La cura hasta de enfermedades físicas está en la calle, abriendo la boca. Puedo orar por usted, llevando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Ahí está la restauración viva para usted, su familia, mi familia. Solo es obedecer, solo es creer y salir, hermanos. Hay un suspiro en el corazón de Dios, como David. ¿Quién? Por eso los jóvenes se presentan voluntariamente. Usted también y yo nos presentamos voluntariamente, porque fuimos llamados como los trabajadores de la última hora. Usted no nació en el siglo XVIII, XVII. Usted nació hoy, es un gran privilegio. Y está en la vida de la iglesia, unido a la palabra profética. Hermanos, en nuestras manos está la segunda venida del Señor. Esto está pronto a terminar. Mire la desgracia que pasó por allá en Europa y Medio Oriente, Turquía y Siria. Son señales que están en Mateo 24. Medida que el evangelio del reino avanza por toda la tierra, las señales también van a aparecer, las negativas. No espere que este mundo se arregle. Llegó el juicio, hermano. Los años que estamos viviendo ya son los años de juicio. No perdamos más el tiempo en cosas vanas. No andemos como los gentiles en la vanidad de su mente, solo preocupados por sí mismos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Solamente amontonando cosas, preocupado. No, hermanos, es un momento para vivir con la mente en los lugares celestiales, como dice Colosenses 3. Corazón en el altar, haciendo la voluntad del Señor. Hacemos lo secular, pero lo secular solamente un disfraz para que la obra de Dios se mueva, llegue. No es para que usted se acomode aquí en esta tierra, hacer riquezas, pensando en un futuro. ¿Cuál futuro, hermano? Esto está cerca. Si ¿dónde está la puerta? Rumores de guerra. Hermanos, y somos la manada pequeña. Somos Filadelfia en restauración, donde el nombre se invoca, que depende del Espíritu, donde se guarda la palabra, que se honra con amor reverente la palabra. Esa manada que obedece está en nuestras manos. Todos los vencedores que estamos vivos hoy unidos a la palabra profética, está en nuestras manos la segunda venida del Señor, y el Señor va a venir.
Si usted no obedece, si yo no obedezco, Dios va a levantar quien obedezca, que tenga corazón sencillo y humilde, porque solamente hay que tener el corazón sencillo y humilde y vaciarnos, creer y practicar. No se necesita ser el superhombre. Filadelfia no tiene fuerza ninguna. Invoca porque depende del Señor. Ama la palabra, guarda que la practica. No depende de asuntos exteriores, de estructuras. No depende de poderosos ni de Nimrod. Depende de hombres sencillos, humildes, pobres en espíritu, que están en Isaías 66:2, obedeciendo la palabra, invocando, yendo a las calles. Los niños, los jóvenes yendo a los centros comerciales, a las calles. Puedo orar por usted y entregando la palabra del reino. Esta palabra hoy se entrega en las manos de una persona y mañana puede estar allá en Europa y está edificando, está dando luz, vida, dirección a la persona. Solo se necesita sencillez, obediencia. Por eso hay que vaciarnos, por eso hay que descargarnos. Hablo con los hermanos antiguos, ahí estoy yo, soy el primero en la lista aquí en la iglesia en Valledupar. Si no nos vaciamos, el Señor dice, si no te haces como niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes vivir más en la manera convencional, tradicional, vieja, yendo a la casa y viniendo, yendo a la casa y viniendo a una reunión simplemente. Las reuniones son esenciales, hermanos, necesitamos las reuniones para juntos edificarnos, recibir el perfeccionamiento, el encargo del Señor. Las reuniones donde Señor con su palabra, el combustible nos llena, pero las reuniones es para salir, para ir a las calles. Si usted solamente se queda yendo, viniendo como un domingo, está en lo tradicional, en lo convencional. Si no salimos de la caja, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no te haces como niño, simple y sencillo, no vas a entrar al reino de Dios. Si no sales de la caja, de lo convencional, de lo tradicional, de tu religión, de mi religión, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Es un momento único, hermano. Todos los hermanos del sector, fortalezcanse. Ahí está las almas. En cada sector hay 4, 5, 6 barrios. Solo hay que creer, hay que disponerse, ser simple, sencillo, pobre en espíritu, con un corazón contrito y humillado. No necesita gente poderosa. ¿Quién dijo eso? Necesita gente que obedezca, que sea humilde, sea sencilla, que ame con reverencia la palabra. Eso es practicar, creer. Hermanos, porque el Señor cuenta con todos nosotros. Somos importantes para terminar su obra. Dios no se equivocó con usted y conmigo. El enemigo no ha querido engañar. No he entrado en el tema, quería rumiar el tema de la semana pasada sobre Cristo, el dispensero de la verdad. Porque somos eso, dispenseros en la casa de Dios. La verdad es Dios mismo en nosotros. Como Dios nos hablaba a través del siervo, solo hay una verdad en el universo, Dios. Y ese Dios se hizo hombre hace 1000 años y vino con la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Jesús en Juan 1:17 dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Hay una sola verdad, se llama Dios. Vino a esta tierra por usted y por mí hace 2000 años. Porque el enemigo no se engañó, compartía a Dios a través del profeta en Génesis capítulo 3. Desconectó al hombre de Dios con su hablar. Y cuando logró desconectar al hombre de Dios, hermano, el pecado entró, como nos mostraba en Romanos 5:12 y 19. Y con el pecado trajo la muerte. Y esa muerte habla de toda la basura, de todo lo que es el hombre en la parte natural, como nos compartía el Señor en Romanos 1, del 19 al 30. Que el hombre en su vivir, hermano, carnal, en toda la basura que el enemigo metió, en toda la mentira, le dio una mente reprobada. Solo Dios es la verdad. Lo contrario es el enemigo, Satanás, que se volvió Satanás, este ángel que Dios había creado perfecto, que comenzó
en su corazón sentía orgullo por la posición que tenía y se rebeló hacia el Señor, como compartía Dios a través del hermano, y quiso ser igual a Dios, quiso tener también poder igual que Dios, un gobierno, y se desconectó de Dios, hermano, y se volvió el enemigo de Dios, Satanás, lleno de mentira. Y en Juan 8:44 Dios nos mostraba que Satanás es el padre de toda mentira. Este mundo es mentira, con todo su sistema, con todo lo que el diablo creó. Es mentira, hermano. El hombre cuando cae, que se desconecta de Dios y el enemigo penetra con el pecado, lo llena de mentira. El hombre está lleno de falsedad, de mentira, de hipocresía. Eso es el hombre en su parte natural. Eso es el hombre en su esencia, en la parte vieja. El hombre es mentira, el hombre es vanidad. Todo lo que hay en este mundo es vanidad. Solo Cristo es la realidad, solo Dios es la realidad. Lo demás es mentira, hermano. El hombre está lleno de lo que Satanás es, mentira, falsedad. Pero nosotros fuimos alcanzados por el río de la gracia. El capítulo 2 de Efesios, Dios nos hablaba de que este hombre que estaba muerto en delitos y pecados, estaba lejos de Dios. Dice, por la misericordia, el gran amor y la gracia del Señor somos salvos. Y Dios nos ha mostrado en este semestre, el libro de Efesios, es una revelación inédita, que el Señor, en Génesis capítulo 2, verso 10, como el río de la gracia, salió del jardín. Y ese río que habla del Espíritu, el mismo Señor, se compartió en 4 brazos para llegar a los 4 puntos cardinales de toda la tierra, para alcanzar al hombre, a usted y a mí. El hombre después que peca cae, hermano, es separado del árbol de la vida, expulsado del huerto. Pero el Señor, hermano, ese río habla de la misericordia, de la gracia del Señor. Como vino nuestro Señor lleno de gracia. Gracia es Dios manifestado en Él, y Dios es amor, es misericordia. ¿Cómo conocimos la misericordia del Señor? Cuando Jesús la expresó aquí en la tierra. La compasión, la bondad, el perdón, el amor. Cuando Jesús viene como ese río de la gracia. Ese río nos alcanzó a nosotros, dice Efesios 2, hermanos 5, por gracia soy salvo. Y hoy estamos en la vida de la iglesia. Hoy estamos en el Señor. Pero para que ese río que entró en nosotros, que es el Espíritu, como dijo el Señor, ahora brote en nosotros como los ríos de agua de vida, haciendo su obra, pero también haciendo de que esta alma que fue contaminada por el pecado, que entró toda la basura del diablo aquí, sea ahora limpiada, lavada, transformada por la obra del río de la gracia que está en nosotros, que es el Espíritu en nosotros, es la vida de Dios en nosotros. Pero ¿cómo conseguimos esto en la experiencia? Unido a la palabra, unido a la palabra y a la palabra profética. Por eso el enemigo lo quiere desconectar de la palabra, del nombre, de la oración y de la palabra profética. Cuando él logra desconectar al Hijo de Dios de esto, hermano, de la iglesia, del servicio, de todo lo que Dios nos ha dado en la iglesia, hay un vacío, se crea un vacío en el hombre. Eso fue lo que sucedió en el huerto. Eso fue lo que Dios nos compartió a través del siervo. Cuando el enemigo penetró con su hablar negativo, con su distracción, desconectó al hombre. Todavía el hombre no había pecado, lo desconectó de la palabra, de lo que Dios le había dado. Lo desconectó, y cuando lo desconectó con la mentira, hermano, se crea un vacío en el hombre. Ahora el enemigo te presenta el árbol de la ciencia, el bien y el mal, para llenarte ese vacío, y te llena de toda su basura, de toda su mentira. Hoy en la práctica es la realidad. El enemigo te desconecta de Dios por medio de la palabra profética, de disfrutar al Señor, de los servicios, de la iglesia, y crea un vacío en el corazón del Hijo de Dios. Y cuando crea ese vacío, el diablo te presenta este mundo que es árbol de la ciencia, el bien y el mal,
y quiere llenarte tu vacío. Y el Hijo de Dios en su degradación, hermano, su mente embotada, carnal, un alma desconectada del Espíritu, comienza a buscar las cosas de este mundo siendo un hijo de Dios, buscando satisfacción, buscando felicidad en las cosas de este mundo, hermano, y lo que hay es muerte, degradación. Y si el Hijo de Dios es sincero, usted y yo, un día hablaremos aquí en la iglesia, podemos confesar que nos desconectamos de Dios y que el diablo nos llenó de toda esta basura y no somos felices. Somos las personas más desgraciadas, miserables. Así quedó el hombre. Y el Hijo de Dios también puede quedar en esa condición. Que Dios nos salve. Por eso hay que estar pegado a Dios, a la palabra profética, a la iglesia, a los servicios. Porque si el enemigo logra desconectarlo a usted y a mí, crea un vacío y enseguida le presenta el pecado para llenar ese vacío y lo hace desgraciado. ¿Sabe cuál es la palabra desgraciado? Como dice Pablo en Romanos 7, miserable. Miserable, el original es desgraciado. Desgraciado es que no estoy lleno de Dios, lleno de la basura de este mundo, de la mentira de este mundo. Hermano, la cura está en las calles, la cura está en el Evangelio, la cura está en la palabra, la cura está en el nombre del Señor. Practicar lo que Dios le está dando y vamos a salir de todo vacío, de toda degradación, de todo lo que el enemigo nos ha engañado. Que Dios nos ayude, hermano. Estamos a tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo que Dios nos ha dado, porque el río de la gracia está en nosotros y está para salvarnos día a día, transformarnos, limpiarnos. Y Dios nos hablaba en Efesios capítulo 5, hermanos, porque ya el diablo ha desconectado más de uno en esta tierra, hijo de Dios. Y estoy hablando de los hermanos que estamos en la vida de la iglesia, unidos a la palabra. Hay hermanos que ya esto no gustan, ni lo leen. Pasan días y lo compran, ni los quitan, la leen en el día. No tienen tiempo. Tiempo para las cosas de este mundo. Distraído en este mundo. Y ahí el enemigo comienza a desconectarlo. Ya no hay tiempo para leer la Biblia. Ya no hay tiempo para invocar el nombre del Señor. Ya no hay tiempo para estar un tiempo de oración con el Señor en las calles orando. Y no hay deseo de servir a Dios. No hay deseo del Evangelio. No hay deseo de nada de lo que se llama Dios. Porque el enemigo ya te desconectó y hay un vacío. Ahora lo estás llenando con las cosas de este mundo, con celulares, con vanidad, con estudio, con dinero, con esto, con aquello, con televisión, con todo. Y todo eso es basura. Es la mentira del diablo. Que Dios nos salve, hermano. Señor Jesús, porque Dios necesita un ejército en pie, unido a Él, a su palabra, que está encabezando todas las cosas en Cristo, decidido para traer al Señor, unido a la palabra profética, obedeciendo y practicando. Es el ejército que Dios tiene hoy de pie, que está trayendo al Señor. Usted fue llamado para ser parte de ese ejército, no para ser parte de la distracción de la basura de este mundo, de la vanidad de este mundo. Si uno hablaba el lunes en el alimento diario, de que este mundo está edificando una estatua. Eso es mentira, satánico, todo esto, la estatua, el mundo, el sistema, para que la adore. ¿Usted está viviendo para qué? Nos hablaba el Señor. ¿Está edificando, siendo uno edificando esa estatua que va a engañar al mundo entero? ¿O está edificando el cuerpo de Cristo para traer al Señor? ¿Cómo está su actitud? Estoy hablando con los hijos de Dios, con los que estamos leyendo su palabra profética, que nos da luz y dirección. No estoy hablando con ignorantes, estoy hablando con los que tienen conocimiento. ¿Qué estamos edificando? Cuando usted se dedica al trabajo, usted se dedica a las cosas del mundo y olvida lo de Dios, está edificando a ese muñeco que va a engañar al mundo entero. No está edificando el cuerpo de Cristo. Y hay un vacío en usted y en mí.
Donde el diablo lo está usando como un instrumento, pero para que este mundo se desarrolle más y engañe más a la gente, porque este mundo es mentira, es vanidad. Te fue llamado para ser un vencedor. Te fue llamado para llenarse de Dios y hacer la voluntad del Señor. Estamos llamados para otra cosa. No existimos para otra cosa. Y en Efesios, verso 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermana, arruga habla de lo convencional, de lo viejo, de lo tradicional, de todo lo que pertenece al viejo hombre, que se disfraza, nos hace creer de que todo está bien. ¿Dónde está la salvación? Dios nos quiere santificar, purificar por el lavamiento de la palabra. La palabra. Pero es la palabra practicada, la palabra profética practicada. Cuando usted sale, cuando usted obedece lo que Dios está hablando por medio de su palabra profética. Esa es la palabra que nos purifica, que nos lava, que nos va a lavar esta alma que se llenó de basura, de mentira, de vanidad, de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, de altivez. Porque puede estar haciendo la obra de Dios para usted, edificando un muñeco para que lo adoren, para que lo exalten, para ganar adeptos, para ganar aplauso, ganar fama. La palabra no es para eso. La palabra es para santificarnos, purificarnos, transformarnos, hacernos igual que Jesús, nuestro Señor, humilde, sencillo. El alma del hombre, el miércoles pasado compartíamos, que es como este vaso. Si este vaso yo le echo una tinta negra, el agua se pone negra. Eso pasó con el hombre. Dice la palabra en Eclesiastés que Dios creó un hombre puro. Estaba conectado con Dios. Tenía comunión con Dios. Antes de comer del árbol de la vida. Es una revelación nueva, inédita. El Señor dio a través del profeta. Ahora. Porque Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Todo lo que Cristo, que es la palabra, Dios creó, Él es arquitecto, creó todas las cosas. Todo estaba conectado con Cristo. Pero cuando el enemigo entra y engaña al hombre, contaminando su corazón con su hablar mentiroso, hermano, el hombre dice Eclesiastés que era puro. Era así. Pero cuando se desconecta de Dios, el enemigo aprovecha ahí enseguida y hace que el pecado entre y pone esto que era transparente, que era para ser lleno de Dios, ahora lleno de mentira y de vanidad, de puro engaño. Lo que dice Romanos 1, del 19 en adelante. Léalo, por favor. ¿Qué es el hombre en esta condición? Pero ¿qué hace el Señor? Santifica habiendo purificado en el lavamiento del agua pura por la palabra. Ahora la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, unida a nuestro corazón con nuestro espíritu, practicándola, como si usted colocara ahora, hágase de cuenta que esta agua está negra de la tinta, pero usted coloca un chorro aquí, que comienza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, un chorro a caer. En el primer chorro no va a sacar toda el agua sucia, pero usted hace de que permanezca el chorro ahí, permanezca el chorro. El agua negra va a salir, el agua sucia, la basura que el diablo penetró, y va a quedar el hombre lleno de Dios. Santificado habla de ser lleno de Dios. Ese es el proceso que Dios quiere que todos hoy experimentemos. Por eso no nos podemos despegar de todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, especialmente su palabra. Porque ella es la que tiene el poder de lavarnos, santificarnos. Y cuando eso sucede, hablaba el Señor a través del siervo, nuestra alma comienza a tener una experiencia que ya no es de esta tierra, sino que está transportada en los lugares celestiales. Es un asunto espiritual, hermano. Ya la mente renovada de día en día, transformada, tiene la mente de Cristo, hermano. Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Vive en los lugares celestiales, como dice Colosenses 3,
Verso 1, no con la mirada puesta en la tierra, sino, entonces esa alma transformada comienza a hacer la obra de Dios de una manera poderosa, porque es el Señor en nosotros, el supereminente poder. Comienza a amar, así como Jesús amó la obra de Dios siendo un ser humano, igual, porque el alma de Cristo, hermano, comienza a saturarse en nosotros. Cristo viviendo en nuestros corazones, esa alma comienza, hermano, a vivir en los lugares celestiales. Pero yo cuando veo un hermano preocupado por las cosas materiales y afanado, y entre más riqueza, ni preocupa. No es que no nos preocupemos, claro que sí. Dios es bueno y Dios nos ha dado nuestros oficios seculares y hay que atenderlos bien. Y que Dios nos bendiga y hay que atenderlos con todo el amor que Dios produce en nuestro corazón. Pero eso no puede estar de primero. Usted no puede invertir la palabra de Dios, buscar primero el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros, desconectados de Dios, pusimos la basura de este mundo de primero, porque cuando yo pongo las cosas del mundo seculares de primero, se convierte en basura, y el Señor lo coloca en un segundo lugar, y ahí estamos perdidos. Su alma no es transformada. Por eso usted lee la Biblia, está en las reuniones, pero no pasa nada, porque no tiene la experiencia donde la palabra está haciendo el efecto. Usted está practicando para colocar a Dios de primero, la cabeza, Cristo, y lo demás por añadidura. Hermanos, y cuando estamos viviendo este proceso, el Hijo de Dios es un canal de la gracia, haciendo la voluntad del Señor. Apocalipsis capítulo 12, 9 nos hablaba el 10, 9 y 10 nos hablaba el Señor que el enemigo ha engañado al mundo entero, que es homicida desde el principio. Ese es su accionar las 24 horas con todo su ejército maligno y perverso, ángeles caídos y demonios, y este sistema que crearon de vanidad, de mentira, para engañar al hombre. Desde un principio engañó a Adán y Eva, y ha engañado a todos los hombres, dice, de un inicio al mundo entero. Y el Señor hablaba a través del profeta que la iglesia también cayó en el engaño de la religión. Le metió los judíos judaizantes, la filosofía griega, los gnósticos, toda esa mezcla. ¿Para qué? Para desviar a la iglesia del propósito de la economía de Dios. Hoy tenemos que tener cuidado. Estamos hablando con los vencedores, con la manada pequeña que está unida a la palabra profética. Usted no puede estar leyendo otros artículos y que espirituales, por muy bíblicos que se vean, por muy bonitos que se vean, no hacen la voluntad de Dios, no cumplen el propósito de Dios, no cumplen la economía del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia, a un inicio, de los tiempos de Pablo, el enemigo penetró engañando a los hermanos con doctrinas diferentes, ideologías, hermano, genealogías interminables, fábulas, habla de todo lo que es distracción. Necesitamos permanecer como una virgen pura, solo Dios y su palabra, la verdad. No tiene que estar buscando otra cosa, ni prácticas, ni enseñanzas. Es la enseñanza de Dios a través de los apóstoles, de su profeta, porque así lo estableció el Señor. Y hoy usted y yo estamos como en los tiempos de Pablo. Dios usaba su canal a Pablo, y el que estaba unido a la palabra que Dios daba a través de Pablo, estaba unido a la palabra profética que estaba siendo transformado y edificado. Fuera de la palabra de los apóstoles, por eso dice edificado en la enseñanza de los apóstoles. Fuera de la palabra profética de los apóstoles no hay edificación. La obra de Dios no se lleva adelante. ¿Cuál es la obra de Dios? Hermano, la edificación del cuerpo de Cristo. Y Dios ha contado con un número de hermanos muy pequeño de un inicio, unido a la palabra profética. Por eso que en 1 Timoteo, ¿cuánto llevamos, José? Yo no cogí el tiempo. Bueno, ya 10 minutos terminamos, hermano. En 1 Timoteo, en los tiempos de Pablo, de Juan,
Juan también trató los gnósticos. En los tiempos entró el enemigo, hermano, disfrazado, sutilmente. Y eran hermanos de la iglesia. Estos que entraron con otra enseñanza eran los judaizantes que habían sido salvos, que no dejaron su vivir viejo de religión. Eran los griegos que no dejaron sus prácticas de filosofía. Hermanos que estaban en la vida de iglesia, eran hijos de Dios en su espíritu, pero en su alma había mezcla y no renunciaron, no permitieron que el Señor trabajara en ellos para lavarlo, limpiarlo de toda esa basura, porque todo es basura. Así como dijo Pablo, no crea que solamente son las cosas grotescas. Pablo dijo, yo lo he dejado todo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo no era ningún delincuente, no era ningún vicioso, no era ningún carnal, era un religioso, irreprensible en la ley, aventajaba a los que estaban con él y dijo, todo lo que aprendí es basura. Y muchos judaizantes, griegos, gentiles, fueron ganados, pero dentro de la iglesia quisieron penetrar toda esta basura. Y eso hace de que la iglesia se estanque, se confunda, coja otros caminos. No reconocían a Pablo como el profeta, como el apóstol. Hablaban mal del apóstol. No valoraban las cartas que Dios escribía a través de Pablo. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso, y le dice, ¿cómo te rogué que te quedase en Éfeso? Cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas, la economía de Dios. Ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo. Hermanos, de un inicio el enemigo, y en toda la historia de la iglesia, él ha degradado la iglesia. Después de la muerte de los apóstoles, dice la palabra de Dios a través de nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Don también lo dijo, de que el siglo segundo, del tercero para acá, no hubo más palabra profética porque no hubo más apóstol, no hubo más dirección. La iglesia cayó en una oscuridad, en degradación. Hasta el siglo XVI hubo la reforma, pero comenzaron fue verdades. Y hombre da la vida por el evangelio, dando testimonio del evangelio de la gracia. Pero no hubo expresión del cuerpo, no hubo iglesia edificada. Hasta el siglo XIX que Dios levanta al hermano Ní para poder recobrar la base de la iglesia, la unidad. Y de ahí para acá con el ministerio de hermano Lid y el ministerio de nuestro hermano Don, que duró 40 años, ministerio de espíritu y vida, recobrando, Dios encabezando todas las cosas en él. Hermano, otras enseñanzas, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy estamos viviendo un momento donde no podemos descuidarnos y dejar que el enemigo penetre con palabras muy bonitas, hasta bíblicas, pero que no hablan conforme a la economía de Dios y que no son dadas por el profeta que Dios ha establecido hoy. En todos los tiempos, en la iglesia primitiva, Dios estableció a Pedro como el profeta al inicio de la iglesia. Después estableció a Pablo como el profeta, como el apóstol, donde Dios estaba revelando su palabra. Y después el hermano Juan, el apóstol Juan, era el profeta, era el canal de la gracia, era el apóstol. Por eso es que en Apocalipsis 1 dice que la revelación de Jesucristo es dada ¿a quién? Al siervo, al apóstol, a Juan, al profeta. Y él la da ¿a quién? A los consiervos. Y esos consiervos somos todos los que servimos unidos al corazón del profeta. Por eso, hermano, somos celosos, como Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 11. Hoy celo con celo de Dios. No sea como el enemigo engañó a Eva, vuestros sentidos también se han engañado y se han desviado de la sinceridad y de la pureza de Cristo. Cuando comenzamos a leer otros artículos, otras palabras que no son conforme a la economía de Dios, libros que no son conforme a la palabra profética, eso trae confusión y problema, división, otras direcciones. Y Dios estableció un profeta. En todos los tiempos de la iglesia, Dios, en los tiempos de la iglesia primitiva, tenía su apóstol. No hablaba por 100. Porque qué tal en los tiempos de Pablo, 100, aquí hablaban,
y eran hijos de Dios con otras enseñanzas. Pero ¿qué trajo esto? Degradación. ¿Qué hay hoy en el sistema de los cristianos, sistema religioso? Confusión y degradación. Miles hablando, pero ¿qué hablan? No es la palabra profética, la palabra dada por Dios por medio de su apóstol. Hoy esta verdad tenemos que ser uno y defenderla 1000%. Y Dios nos hablaba en Ezequiel 33 de una, en estos días trae nuestro hermano Pedro que unió Ezequiel 33 al 37 con la restauración de la iglesia, hermano, de que el pueblo de Israel allí, hermano, Jerusalén, el lugar que Dios había asignado para colocar ahí su nombre, el templo fuera edificado, entró en degradación. Y se levantaron muchos profetas entre el pueblo. Si usted lee del capítulo 33 en adelante, muchos profetas ya hablaban tan positivo, que Jerusalén no iba a ser destruida, que Jerusalén esto, que no, que tal, que Dios la guardaba. Y llegaron y destruyeron Jerusalén. Pero había un profeta, Ezequiel, el profeta que Dios estaba usando en ese entonces. Comenzó a hablar la palabra y ellos reconocieron que era el profeta, pero no dejaron las costumbres de los falsos profetas que estaban allí y tomaban la palabra del profeta Ezequiel como palabra bonita, como palabra que adorna. Y la palabra profética no es palabra bonita, es palabra para hacer la voluntad de Dios, es palabra que da la dirección, es la palabra que nos lleva al corazón de Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, edificar la iglesia, ganar las almas. Esa es la palabra profética. Y mire, y del verso 30 en adelante el Señor mostraba a través del profeta lo que Dios habla allí, cómo el pueblo de Israel quedó en esa condición. Después de que es restaurada, queda todavía con cosas convencionales, con cosas que no edifican. Mire cómo dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de tu justo, de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa, y hablan el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo: vení ahora, oí que palabra viene de Jehová. Ellos reconocían que ya estaba un profeta que había hablado la verdad. La verdad. Habían escuchado a miles de profetas que hablaban mentiras, falsos profetas. Estaban escuchando. Pero dice, verso 31, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y corazón de ellos andan en pos de avaricia. Quedaron con las costumbres viejas de escuchar palabras bonitas, mensajes bonitos, mensajes que ayudan a la parte humana, mensajes positivos. Dice, buscando avaricia, pensando en sí mismo nada más, pensando en ellos, pensando en que le vaya bien, pensando en su prosperidad, que Dios le dé todo, teniendo a Dios pero no buscando la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y mire, sigue diciendo, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El Hijo de Dios religioso, el que quedó en los mensajes bonitos. Y en la traducción que el hermano habla allí esta palabra, nuestro hermano Pedro dice, palabras de poeta, palabras bonitas, mensajes bonitos que lleguen al corazón. Que no me exijan nada, que me mantenga en la zona de confort. Dame, Señor, para mis hijos, prospera mi negocio, dame salud. Señor, quiero irme para San Andrés, Santa Marta, para las islas. Señor, quiero un carro nuevo. Señor, quiero casa nueva. Prosperidad, que en el banco estén los millones. Señor, que ni una muela se me pique. Palabras bonitas de poetas que me lleven a sentir nada. Usted no puede estar ni yo, como este pueblo, esperando palabras bonitas, los poetas, mensajes bonitos,
eso no sirve para nada. Lo que sirve es la palabra profética, practicada, negando la vida del alma. Esta alma purificada, esta alma renovada, siendo canales de la gracia, unido al corazón de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Esa es la palabra que nos va a llevar al reino. Hermano, dice, pero no la ponen por obra. Por eso usted y yo tenemos mucha dificultad para practicar la palabra. Solo queremos mensajes bonitos, mensajes de poetas, y wow, hasta cambian la voz, homilético, y llegan, y lo divierten, lo hacen reír, y maquillan, y usted sale con su alma, pero eso es mentira, eso es puro vacío, puro aire, vacío. Es la palabra que lo lleva a la calle, que lo lleva a que lo desprecien, que le digan no, a sentir el amor por la gente, a amar a la gente, a sentir la situación de la gente. La palabra que lo lleva a tocar a la gente, a ver la realidad que vive este mundo. Porque dentro de la casa, en un televisor, viendo novela, no ve la realidad. Metido en el celular, es allá que vemos a los heridos, a los desolados, a los vacíos, desorientados, donde podemos llorar. El domingo salimos a la práctica 1 hora. Dios nos permitió suspender la reunión y salir. Y qué experiencia tan linda. Tenemos que estar allá, buscando las almas, amando a las personas, como el Señor nos enseñó en Mateo 9, 35 en adelante, que estaba en las calles, en las ciudades, en las aldeas, y veía a la multitud como ovejas que no tienen pastor, desolada, desorientada. Así está este mundo. El Señor estableció un lugar, una capilla para los apóstoles. Muéstrenos, como decía Dios a través del apóstol, ¿dónde está el versículo donde el Señor mandó a edificar una capilla? Claro que los locales están bien, no hay ningún problema. Nos reunimos como la iglesia, pero la estructura no es primero, son las almas. La iglesia tiene un lugar, claro que sí, pero no nos podemos quedar aquí confinados, encerrados en nosotros mismos. Iglesia de hace 40 años, Dios hablaba a través del profeta, que quedaron con 50, 100 hermanos, 70, 80, 120 y ya, se conformaron. Y son iglesias de los años 80, y aquí lo vivimos en la región. Iglesia de 40, 35 años, 30 años con 15, 20, 50 hermanos. Nosotros, Valledupar, hace 40 años, una ciudad tan grande, 500,000 habitantes, 200 hermanos. Porque la estructura me da esto, me da fama, me da honra. La estructura hace que me aplaudan. Hermano, me pone un estatus. Estoy hablando con los servidores, pero en la calle eso no existe. En la calle te dicen, no, en la calle no eres nada, solamente un canal de la gracia. Porque lo que heredamos de la degradación de 19 siglos del cristianismo también se metió entre nosotros. Nos gusta la fama, hablar bonito, nos gusta que nos tengan en un pedestal, pero en la calle no te tienen así. Salga a la calle como salió Jesús, que lo perseguían, le tiraban piedra, lo odiaban, lo despreciaban, lo calumniaban. Allá no eres nada para el mundo, para Dios eres un canal de la gracia haciendo su voluntad. Pero la religión nos enseñó el púlpito. Estoy hablando con los líderes. Que Dios nos salve y nos sane. ¿A usted les gusta esto? A mí también. Y hablo con Jorge Luis, hablo con Yuri, hablo con Pablo, con Juan Pablo, Antonio, con todos los hermanos. Nos gusta esto. Eso cada 8 días estamos aquí compartiendo. Y no es malo, hay que hacerlo. Hay que compartir la palabra. Pero yo te quiero ver en la calle. Yuri, te quiero ver en la calle. Quiero ver a Juan Pablo en la calle. A Pablo, a Jorge Luis, poniéndole la cara a la gente, que le digan no, que lo desprecien, donde no es nada. Nos gusta un puesto, una curul. Aquí eso y hablamos y inventamos hasta cosas aquí, para que nos aplaudan. Aquí no estamos para aplausos, aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Aquí estamos para que el evangelio del reino vaya a todos los lugares, la iglesia sea edificada.
Por eso en la iglesia no hay jerarquía. Gracias a Dios por los profetas, los apóstoles, los evangelistas, pastores, maestros, pero ellos son los primeros que están en la calle. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? Metido en un pedestal, en una religión, en un local, en un sillón. ¡No! Esa es la religión. Todos fuimos llamados para hacer la obra de Dios pura. Solo la palabra profética. Por eso Dios a través del profeta hoy nos está mandando. Vamos a las calles. En la calle perdemos toda posición. No somos nada. Somos canales de la gracia, haciendo la voluntad del Señor. Hermano, dispensadores de la verdad. Esos son los dispensadores de la verdad. Fuimos llamados para ser dispensadores de la verdad. Que Dios nos ayude. Vamos a dejar hasta aquí. Que Dios cada día tenga misericordia de nosotros, que podamos obedecer a su palabra profética. Unos anuncios, hermano. Mañana miércoles, Expolibro va a estar en La Victoria desde las 4 de la tarde. El sábado sale Expolibro a las 7 de la mañana para El Paso. En El Paso va a estar en la tarde, de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Un grupo de hermanos va a ir, un grupo de maestras para hacer la obra de teatro en El Paso. Yelki, Juliana, Pablito, Selmi, Saudi van a estar en El Paso. Un grupo de hermanos que va con Expolibro para junto con la iglesia allá en El Paso hacer la obra del Evangelio, predicar el Evangelio, amar a las personas, llevar el nombre del Señor, llevar el Evangelio del Reino por medio del colportaje dinámico. Porque para eso esta herramienta, no es para otra cosa. Esta herramienta no es para fama, no es para mi conveniencia, no es para mostrar mis logros. Ninguna herramienta de la iglesia es para Niró. La herramienta de la iglesia es para Cristo, que son de Cristo, para edificar la iglesia. Aquí Niró se muere. Es para Cristo, para que la obra de Dios se haga. Toda la herramienta que Dios nos ha dado. Entonces, amados hermanos, oremos para que el Señor en su obra avance. El viernes en la reunión ministerial, Dios nos espera a todos, 7 en punto. Vamos a multiplicar el link. Dáselo al vecino que ya estamos compartiendo con él la palabra, al familiar, al amigo, a todos los que ya conocen la palabra. Vamos a mandarle el link, vamos a multiplicar el link. Porque esta palabra Dios quiere que llegue a todas las personas, a todos los seres humanos. Ese es el río de la gracia por medio de la palabra. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el río de la gracia? Aquí, en la palabra revelada por el profeta. Aquí está el río de la gracia. Y este río quiere llegar a todas las casas, a todos los corazones y a las personas. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la palabra que has dado a través de tu profeta. Señor Jesús, somos esos canales de la gracia. Señor, somos esos que hacen tu voluntad, creyendo, Señor, a ti. Señor, somos esos dispensadores de la verdad, de tu gracia. Llévanos a la realidad de tu palabra. No queremos estar más en lo superficial, en la mentira de este mundo. Señor, la mentira que el enemigo mete en nuestra cabeza, en la vanidad. Queremos estar unidos a ti, haciendo tu voluntad, humilde y sencillo. Bendice la iglesia, a todos los santos, y bendice tu obra en el mundo entero. Bendice a tu profeta y a todos los cooperadores que están en esta tierra, a todas las iglesias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén. Quita el pin, la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Atiende ahora el llamado del Señor. Soy misionero, practico su amor. Sal a las calles, ahora por todos. Dios te confió, te encargó la comisión. La frente en alto, sacando pecho. Él te envió a este mundo para ser la solución. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza. Es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza.